panelistas que tan generosamente nos van a presentar lo que hacen, lo que saben, sus saberes. Y les cuento brevemente cómo fue esto de las charlas. En general, Santiago Foto iba a ser mucho más pequeño. Y fue creciendo, la demanda fue alta. Tratamos de incorporar la mayor cantidad de proyectos posible. Y lo que iban a hacer es 8 charlas, ahora son 28 charlas. Todos van a trabajar y van a presentar de manera desinteresada, así que muchas gracias nuevamente a Javiera, Ervin, Alexis, Díaz y Cata. Y bueno, y todos los que van a seguir de aquí para adelante. Las charlas van a ser principalmente aquí en las mañanas de 11 a 2 de la tarde y después de la tarde de 3:30 hasta las 6. En el mismo espacio de la feria van a ser las presentaciones del libro. Así que con esto damos por inicio a Santiago Foto. Vamos a tirar una chaya. Muchas gracias por venir y les dejo con Javiera y su estudio sobre la no industria del fotolibro. Gracias. Hola, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo soy Javiera Novoa, soy investigadora independiente y además tengo una microeditorial que se llama Metalibro. Les voy a presentar a nuestros panelistas que van a conversar luego de la presentación del estudio. Catalina Rivera, de Trazar Ediciones, una editorial formada en el 2018, cuya motivación principal es publicar y difundir la obra fotográfica de mujeres y personas disidentes de género, sin las limitaciones académicas y de trayectoria que usualmente se requieren para ser publicadas. De esta forma, buscan visibilizar el trabajo emergente en la región a través del fotocine y el fotolibro, con un costo accesible para su difusión. También tenemos a Alexis Díaz Belmar, fotógrafo, editor e investigador, máster en fotografía, arte y técnica en la Universidad Politécnica de Valencia, España, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile con estudios en antropología. Sus temas de trabajo e investigación son el territorio, la memoria y sus relaciones con el capital. Como editor y curador ha trabajado en fotografía del periodo de dictadura de Pinochet, como el proyecto Plebiscito Chile 1988 de Álvaro Jope, presentado en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Actualmente se desempeña como director de Haiken Ediciones, editorial especializada en fotografía y su desplazamiento hacia otras disciplinas. Y por último, Ervin Velasco, que es diseñador, creador, facilitador de procesos creativos y coach ontológico organizacional. Trabaja hace más de 20 años desarrollando y asesorando proyectos que buscan construir valor a través de la creatividad, el arte y la expresión de la singularidad. Ha dirigido varios emprendimientos como The Good Print, Conspira Notebook, Humus Comunicación. Actualmente está a cargo de Fluke Ediciones, una plataforma editorial colaborativa para la publicación contemporánea, y Purple, una consultora enfocada en el desarrollo de identidad, culturas organizacionales y servicios impulsados por el propósito. Vamos a comenzar con el PPT, por favor. La no industria del fotolibro es un estudio que está en el marco de una tesis de magíster de la carrera de metodologías de investigación social. La motivación del estudio parte porque hace mucho tiempo han surgido editoriales, microeditoriales, editoriales independientes, dentro del mundo del libro en general y del fotolibro también. Las hemos visto en varias ferias como la Feria Impresionante, el FIB, que es el Festival de Fotografía de Valparaíso, y entre otras instancias también. A partir del 2016, que se creó la Galería Flat, empieza a contener todos estos fotolibros, y desde ahí surge la idea de cuantificar quiénes eran los que están detrás de las editoriales, cuál es su producción, en qué están, si son sostenibles o no. Por eso se plantearon la siguiente pregunta de investigación, que es cuáles son las principales características de las editoriales del fotolibro y cómo operan en el mercado de los libros, y cuál es el rol que tienen las editoriales de fotolibros dentro de la fotografía chilena. Se planteó como objetivo general analizar las principales características de las editoriales chilenas que publican fotolibros e indagar en el rol de estas dentro de la fotografía chilena.
Los objetivos específicos fueron identificar a las editoriales chilenas que han publicado fotolibros en los últimos 5 años, caracterizar las editoriales de fotolibros centrándose en las etapas de la producción y sus formas de circulación y distribución, e identificar el rol de las editoriales de fotolibros dentro del panorama de la fotografía chilena. En la siguiente diapo. Bueno, esto es la metodología que se utilizó, que es básicamente, primero se creó un catastro con todas las editoriales. Este catastro fue hecho de forma online. En el fondo, se revisaron las librerías que tuvieran su catálogo online y en base a ciertas etiquetas como fotografía, fotobook, fotografía y paisaje, todas las que uno puede asociar a la fotografía, encontrar las editoriales chilenas que estaban publicando esos fotolibros. El catastro contó más o menos con 92 editoriales que publican fotolibros, pero hay que considerar que en este catastro también están editoriales que han publicado solo un fotolibro. Por ejemplo, está Liberalia, que editó un libro de Montesinos, Contrapunto, también, que tiene uno de Poirot, y otras editoriales que en realidad se dedican a diversos géneros dentro del mundo del libro. Después se hizo, no me lo corte, no, volvamos por favor, una encuesta a las editoriales, no probabilística, y entrevistas a 6 expertos del área del fotolibro y la fotografía. Después esto va a un análisis y después se hace una triangulación metodológica para los resultados. La siguiente, por favor. Con los resultados. Bueno, lo primero que llama la atención es que más de la mitad de las editoriales que fueron encuestadas, la muestra llegó alrededor de 40 editoriales, de las 90 que estaban. El 53% no tiene personalidad jurídica, o sea, no está formalizado en el fondo. Y solo el 47% sí tiene personalidad jurídica. O sea, en el fondo puede emitir factura, a eso me refiero. Además, estas editoriales, el 45% de estas que encuestamos, no publica otro tipo de publicaciones que no sean fotolibros o libros de fotografía. Hay un 34% que también publica de Bellas Artes, Diseño y Arquitectura, un 32% de literatura y 16% de ciencias sociales, filosofía, psicología, etc. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es bien importante. El año de la publicación de su primer fotolibro. Hay un 47% que partió el 2016, o sea, son editoriales súper jovencitas la mayoría, y desde el 2010 al 2015 un 32%. Desde 1990 al 2009 hay un 22%, o sea, estas editoriales de fotolibros han surgido a partir desde 2010 en adelante. Y el año de publicación del último fotolibro fue el 2021. Hay que señalar que este estudio fue hecho el 2021, por si acaso. Es decir, más de la mitad de estas editoriales está vigente en el fondo, sigue publicando. Siguiente. Bueno, la línea editorial los tipos de fotografía que publican, la mayoría contestó que es fotografía contemporánea, fotografía documental y fotografía chilena. Esas son como las principales características de lo que publican. En total, en suma, estas editoriales han publicado 539 fotolibros. Dentro de los fotolibros también están los fotocines, libros objeto de fotografía, todo lo que uno podría considerar. Si uno hiciera el promedio de las editoriales con todas estas publicaciones, serían 14 publicaciones promedio por editorial. En general, cuando publican fotolibros, la mayoría hace tirajes de 151 a 300 ejemplares. Eso es como el mínimo que en realidad se hace. Eso es el 25% de los que hacen fotolibros, el 19% de 301 a 500 ejemplares y el 17% de 501 a 1000 ejemplares. Obviamente son los menos. Y los fotocines o los libros objeto, en el 87%, o sea, en la gran mayoría, son máximo 100 ejemplares, de 1 a 100 ejemplares.
Siguiente diapositiva, por favor. Otra pregunta que se les hizo es en relación a los públicos a los que apuntaban estos editoriales con sus fotolibros. La mayoría indicó, la mitad indicó que sus publicaciones están dirigidas a las personas interesadas o vinculadas a la fotografía, como primer público objetivo. Su segundo público objetivo son las personas interesadas o vinculadas a las artes visuales, y el tercer público objetivo hablan del público general. A mí me llamó mucho la atención que hablaran del público general, porque en general las personas que participamos de las ferias y vendemos libros en diversas instancias, sabemos que el público general no compra fotolibros. Es muy difícil llegar a ese público, generalmente porque no hay un lenguaje visual desarrollado, no es algo que se enseñe generalmente. En los colegios no nos pasan un lenguaje visual, solo lenguaje expresivo, comunicación oral, etc. Entonces, más bien, me da la sensación de que ese público general es como un público al que aspiran llegar, pero no es alguien al que se dirigen específicamente, pensando también que hay muchos fotolibros que son más bien crípticos, entonces es difícil que el público general compre uno de esos libros. Siguiente diapo. Con respecto a la sostenibilidad, se hicieron dos preguntas. Una que tiene que ver con el financiamiento cuando tienen un presupuesto mínimo para hacer un fotolibro, fotocine o lo que sea, y cuando tienen un presupuesto máximo. En los presupuestos mínimos generalmente son financiados por aportes propios y con el autofinanciamiento a través de la venta de otros fotolibros. Y cuando tienen presupuestos máximos, es decir, 5 millones hacia arriba, generalmente están financiados por fondos públicos, ya sea el Fondo Nacional o Regional, aportes propios también, y también el autofinanciamiento a través de la venta de otros fotolibros. Una de las entrevistadas me decía que si no gana un Fondar es imposible hacer uno de estos fotolibros. Estoy pensando en un fotolibro impreso en offset, más industrial. Siguiente diapositiva. Respecto a la sostenibilidad, esto es algo importante, el rango de venta anual de los fotolibros, el 73% contestó que su rango de venta anual va de 0 a 1 millón. O sea, anualmente venden hasta 1 millón de pesos en venta de fotolibros, el 73%. Y el 27% llega hasta los 10 millones, entre los 2 y 10 millones. Esto sin pensar en la inversión que uno hace para poder hacer ese fotolibro. O sea, por ejemplo, si yo hice un fotolibro que me costó 500 lucas y solo alcanzo 1 millón, en realidad la ganancia fueron 500 lucas, ¿no? Bueno, lo importante de este gráfico es que el 73% no alcanza hasta el 1 millón de pesos, que es bastante bajo si uno piensa en una industria del libro. Siguiente diapositiva. Bueno, una dimensiones del estudio siempre es la perspectiva de género y tiene que ver con la cantidad de publicaciones que tienen las mujeres en comparación con los hombres. Para esto se hizo una revisión del catálogo de la FLACH, solo pensando en el catálogo de la FLACH, el año pasado, alrededor de agosto, y en esta revisión se dio cuenta de que solo hay un 23% de publicaciones de mujeres, el resto es de hombres. Y solo pensando en las autopublicaciones, es decir, las que no están bajo un sello editorial, son 29%. Esto en contraste con un 57% de mujeres tituladas en carreras de fotografía entre el 2007 y el 2020. Es decir, entre el 2007 y el 2020 hay se titulan 57% mujeres ligadas a la fotografía versus el 43% de hombres. Entonces llama la atención por qué, si hay tantas mujeres, o es un porcentaje similar, por qué en las publicaciones no se da eso.
y ni siquiera las autopublicaciones. Entonces ahí hay algo que no estamos viendo, o no sabemos qué pasa con esas mujeres fotógrafas que no están publicando, sino porque no hay interés, porque hay temas con la maternidad, seguramente que es algo transversal en todas las disciplinas, en el género. Y para eso también hice una pregunta sobre las medidas relacionadas con género que pueda tener cada editorial. Bueno, el 43% dice que no tiene ninguna medida de género. Y hay un 22% que dice que tiene una cuota de género en el equipo de la editorial, un 22% que dice que hay una paridad en la cantidad de fotógrafos que publican, un 19% el equipo cuenta con un comité editorial paritario, el 14%, solo el 14% realiza convocatorias especiales para disidencias o mujeres, el 8% realiza convocatorias especiales para mujeres, el 5% solo publica mujeres y disidencias, o se componen por mujeres y disidencias, y un 5% que realiza otro tipo de medidas. Siguiente diapo, por favor. Bueno, otra de las preguntas que se hicieron, que fue más abierta y no tiene que ver tanto con los números, fue con cuál es el rol de estas editoriales dentro de la fotografía chilena. Para ellos la mayoría era difundir la obra y ser un espacio de creación. Y respecto a las dificultades, la mayoría mencionó que el 65% que una de las principales dificultades es el financiamiento, el 50% los escasos espacios para la venta y circulación, un 24% audiencias reducidas y un 15% la calidad de las imprentas. Siguiente. Estas ya son las conclusiones para ir terminando. Existe un número importante de editoriales y colectivos que han publicado fotolibros, por lo que se percibe que se está configurando un subsector interdisciplinar dentro del mundo del libro. Se catastraron 92 agentes que no es posible afirmar con certeza sea el total. En la encuesta se logró contar con una participación de 38 editoriales y colectivos, lo que corresponde a una cobertura del 41%. Se evidencia que hay un bajo nivel de formalización, más de la mitad de este grupo encuestado no posee una figura jurídica que le permita cierto grado de formalidad. Son en su mayoría entidades jóvenes cuya trayectoria se viene forjando desde 2010. Incluso es posible afirmar que casi la mitad inició sus labores en los últimos 5 años. Se evidencia una alta concentración de la actividad editorial en la región metropolitana. Las editoriales y colectivos encuestados residen en su gran mayoría la RM y Valparaíso, aunque es muy de lejos. Se trata de editoriales pequeñas, en promedio estas cuentan con 4 integrantes, pero con mayor frecuencia, es decir, la que más se repite, en la muestra, fueron las que solo se integran por 2 personas. Otra de las características que resalta que un 45% declara dedicarse solo a las publicaciones de fotolibros. El 34% además edita publicaciones de las bellas artes, diseño, un 32% de literatura y un 16% de ciencias sociales y otros. Siguiente. A lo largo de los años, los niveles de producción de las editoriales han sido variables. Existen editoriales y colectivos que solo han publicado 2 fotolibros, cualquiera sea su formato, y otros 100. Esto es coincidente con las distintas trayectorias de cada uno. Los agentes involucrados en la edición y publicación son en su mayoría fotógrafos, editores y diseñadores. En general, los públicos son los propios fotógrafos y personas interesadas en esta disciplina o en las artes visuales. En términos de sostenibilidad, se evidencia que sus principales fuentes de financiamiento son los aportes propios y los fondos concursables. De esto dependerá en su mayoría del formato del fotolibro que puedan desarrollar. De hecho, se declara por parte de los expertos que la mejor alternativa para publicar estos libros son el Fondar Nacional y el Regional por los altos costos de producción y la lenta recuperación de la inversión. Por tanto, llama la atención que solo el 22% de las publicaciones hayan contado con este tipo de financiamiento. Este es un dato que no lo puse en el PPT, pero que es parte del estudio. Solo un 22% de las publicaciones, de estas 500 y tantas que les mencioné, han sido o han contado con financiamiento de Fondar Nacional o Regional. Dado que esta es una de las principales formas con las que pueden cubrir los honorarios de la gran parte de los agentes involucrados de la publicación. Y la siguiente. Oh, chuta, hay más. El nivel de rentabilidad de estas editoriales es muy bajo y pareciera ser que
Al igual que lo que se venció los antecedentes con las editoriales extranjeras, para la mayoría de ellos esta labor no se concibe como un negocio, sino como un aporte cultural al campo. Esto instala ciertas preguntas en torno al rol que están cumpliendo en el sector de la fotografía, ya que se señala que sus principales objetivos tienen que ver con la difusión de esta disciplina y la creación, lo que deriva en que la principal dificultad que presenta es el financiamiento de las publicaciones por los altos costos, seguido de la distribución y los escasos espacios para su venta y circulación, además de la audiencia de nicho. Toda la evidencia apunta a que esta pequeña economía es un proyecto incipiente que puede crecer en la medida que se instalen incentivos para profesionalizar la labor. Sin embargo, no se visualiza como un área que propenda a un desarrollo que parezca sustentable y sostenible en el tiempo bajo las actuales condiciones de precariedad. Se trata más bien de un grandísimo aporte a la conformación de espacio creativo y de difusión para la fotografía chilena. Siguiente. Y para finalizar, me gustaría leer esta frase que me dijo uno de los entrevistados con respecto a las editoriales de fotolibros. No sé cómo decirle, es una fotografía muy nítida de lo que pasa en el mundo del fotolibro y un poco triste a la vez. Mira, yo creo que las personas que llevan a editoriales en Chile es 90% amor irracional por el objeto, que son como anticapitalistas, porque no tienen una función en la lógica del capital. Entonces yo creo que es 90% amor por el objeto. Pero sabes que no hay plata ahí, no hay un negocio, no hay nada. Como que toda esta gente que está detrás de editoriales está un poco loca, porque hay que estar un poco loco para meterse en proyectos así, si en verdad son inviables. Eso es toda mi presentación. Y para partir, quisiera lanzar una pregunta con respecto a la labor que hacen las editoriales y pensando en el costo que lleva todo hacer los fotolibros. ¿Por qué una labor que tiene un costo tan alto y un beneficio tan marginal en términos de ganancias se sigue realizando y ha crecido en los últimos años? Una pregunta abierta para quien quiera comenzar. Sí, Catalina. Yo creo que tiene que ver con la última parte que comentaste. Tiene que ver con el amor al objeto. O sea, yo creo que todas las personas que somos fotógrafas o fotógrafos tenemos como fin llegar al soporte físico, como que no es el fin más allá de lo económico. Entonces, en ese sentido, yo creo con mi compañera, tener la urgencia de poder publicar y de poder volver al formato físico y que el formato físico se esté siempre moviendo, porque da lo mismo que lo tenga una persona, un fanzine o un fotolibro. Creo que creativamente es más rentable que una publicación en Instagram que va a desaparecer a las 12 horas o a las 24 horas. El objeto que se queda debe ser el fin del fotógrafo y yo creo que siempre la fotografía busca una forma de llegar a ese fin. Entonces, por eso, en mi caso, en el caso de nuestra editorial, es como, ¿por qué seguimos publicando? Ervin, Alexis. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Mira, yo quisiera como remitirme un poco al título, ¿no? Como la no industria. Porque, ¿qué entendemos por industria, no? O sea, yo no sé, la podría entender como una relación económica y social de distintos agentes y actores que se basan en un producto o en una materia prima, ¿no? En este caso es el libro y, claro, el fotolibro estaría bajo el amparo de la industria editorial, que también caben los periódicos que se han ido a la baja. Entonces, todo esto también está como desplazándose, cambiando, ¿no? Y también me puse a ver como algunas magnitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno piensa en los ISBN, que son como los libros indexados, en España se publican como 90.000 libros al año. En Argentina, 30.000 libros. Incluso algunos autores dicen que es mucho menos porque pueden sacar el ISBN, pero tal vez no llegan a materializarlo.
Entonces me preguntaba, bueno, ¿y cuántos libros al año se hacen de fotos? ¿Serán 40? Eso es como, Sí, no lo sé que si pasa está es ese que dato ahí. el ISBN no registra, o sea, registra libros de fotografía, pero cuando hace sus anuarios no divulga específicamente fotografía, sino es como arte y recreación. Claro. Entonces, no sabemos el dato exacto de cuánto se registra en ISBN como fotolibro o como libro de fotografía. Además, hay que considerar que muchos de los fanzines que se hacen No caben y no están ahí. no se registran Pero en uno podría ISBN. pensar que tal vez son 100, 80, no sé, pienso así, algún número así, pero será el 1 o 2%. O sea, Sí. en el fondo es marginal. Menos de 100, te diría yo, porque si imagínate que desde 1990 a 2020 son 500 y tantas publicaciones. Claro. Si uno lo divide. Entonces, claro, es muy bajo, ¿no?, el peso que se tiene. Sin embargo, como a nivel de valorización artística, creo que tiene un impacto y un potencial súper alto, ¿no? O sea, si uno piensa ya a nivel en el coleccionismo, no sé, las editoriales baratas, estas económicas, de que eran en fotocopia, ¡pum!, ahora valen 2, 3 millones de pesos, ¿no? Y era una publicación bastante acotada y sencilla. Entonces, el tema del valor de las cosas es bastante subjetivo, cambia en el tiempo, y lo que puede ser, claro, muy costoso ahora de producir, quizás más adelante va a tener otros caminos. En términos de lo que tú presentaste, creo que refleja un poco la precariedad del sistema artístico en general. El tema de la poca formalización, que eso puede tener pro y contra dependiendo de cómo se mire, ¿no? Pero es el reflejo de eso, ¿no? Está todo muy centralizado en Santiago, hay mucha informalidad, hay ingresos bajos, inestables, hay mucha dependencia del Estado. Entonces, no es para nada fácil. Cuando me invitaste y revisé un poco esto, yo pensaba en los años 2000. Yo participaba en la revista La Calabaza del Diablo. En ese tiempo habían varias publicaciones en papel que circulaban en periódicos en términos de crítica cultural y medio alternativo. Y de hecho, claro, La Calabaza en ese momento era una editorial emergente de poesía. Y creo que esto se parece bastante un poco a ese escenario. O sea, también hay que ver qué es lo que pasa con otros mundos editoriales. Creo que, claro, todo en ese momento cuando las publicaciones eran pequeñas y estaban naciendo, ¿qué hicieron ellos? Bueno, siguieron, insistieron, también con muchos actos de amor, porque aquí lo importante es precisamente es la obra, ¿no? El libro es una obra con la cual tú te relacionas, y efectivamente cuando se publica poesía tampoco se piensa mucho en el dinero, pero ellos se han organizado, ¿no? Han generado cooperativas amplias, han tenido participación en ferias internacionales, y en ese sentido este ejercicio como esta feria que está acá es como un primer impulso, ¿no?, para también conocernos, organizarnos y poder generar así como algún tipo de movimiento y tener representatividad en otros lugares donde este tipo de obras, ¿no?, pueda circular y valorizarse de buena manera. Muchas gracias. Erwin. Buenísimo. Sumo todo lo que dice Alexis acá. Volviendo un poquito atrás a la pregunta, es ¿por qué hacemos cosas que no tienen son retorno, rentables? digamos? ¿Me entiendes? Yo la reflexión que hago es que si hacemos un autoanálisis, todos hacemos, la mayor cosa de las hacemos porque no tienen retorno. ¿Sí? O sea, tú cuidas a tus hijos y no tienen un retorno en tu vida económico, ¿sí? Y en algún momento nos hicieron creer que todo lo que hacemos tiene que tener un retorno, ¿sí? Y solamente se mide ese retorno de una manera, que es económica. Y es válido también porque es lo que nos permite volver a hacer y seguir trabajando. Sin embargo, también cuando hablamos de industria, en general el concepto de industria me queda un poco extraño en este ámbito, básicamente porque la industria en general tiene un foco puesto en el costo, cuando este tipo de obras, el foco tiene que estar puesto en el valor que genera, sino más que en el costo que tiene. Entonces, si nos enfocamos en el costo, necesitamos financiamiento, necesitamos tiempo, necesitamos un montón de recursos para generarlo, pero ese esfuerzo genera un valor que no es tangible, y ese es el tema. ¿Sí? No sabemos esas ediciones económicas, ¿sí? En ese momento era algo que
no tenía un valor percibido tan claro hasta como el que tiene hoy, ¿sí? No lo que creamos económico o matemático del retorno es súper difícil calcularlo porque no hay variables para generar ese cálculo. Entonces, la pregunta más bien es, hay que hacerlo nomás, ¿no? O sea, y ahí me sumo a esta idea del amor. Yo creo que el amor es clave, pero el amor no es ese amor romántico, no es lo hago porque soy alguien apasionado. No, es porque al final el amor, como lo entiendo ahí, también es una energía que está moviendo cosas, ¿sí? O sea, y ahí aparece el espacio del amateur, ¿no? O sea, que es, al final, ahí hay todo un ideal en el cine, en la literatura, en la escritura, también en la fotografía, desde la fuerza amateur. Quizás la fuerza amateur es un mundo que está generando también muchas transformaciones, mucho más allá de las estructuras industrializadas, llamémoslo así, ¿sí? Yo creo que eso es algo que no lo sé, no lo he analizado, no lo he visto, pero hay algo que me hace sentido ahí que también está movilizando. Si no, ¿por qué habemos tantas editoriales acá y que nadie está realmente puede presentar un balance al fin de año, ¿me entiendes? O sea, eso es interesante. Yo digo que ahí hay algo mucho más grande que simplemente el costo de producción, ¿sí? Y detrás de eso yo más bien me enfocaría en decir, ¿para qué sirve un fotolibro? ¿Sí? O sea, ¿para qué sirve? Porque en la industria no hay industria sin un sentido de necesidad, ¿sí? Entonces la pregunta acá es, ¿el arte tiene una industria, por ejemplo? ¿La filosofía tiene una industria detrás? O sea, son realmente disciplinas en las que no podemos entender su función, su utilidad, porque son totalmente intangibles. Yo creo que el fotolibro está en ese lugar. No sabemos para qué sirve, pero lo queremos igual, ¿sí? Oye, y respecto a este amor por el fotolibro, quiero hacerle una pregunta como fundamental, creo yo. ¿Queremos ser industria o estamos bien como estamos? ¿Cómo podemos construir un mercado sostenible, para que no suene tan feo, un mercado sostenible para los fotolibros? Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que no necesariamente, o como yo lo veo, no es una verdad, es una opinión nomás. Creo que industria y mercado no necesariamente tienen que ver con lo mismo, ¿sí? Creo que normalmente la industria, como decía, se forman detrás de una necesidad, ¿sí? Y yo tengo la percepción, un poquito, un juicio quizás también, detrás de eso, de que cuando se vuelve industria perdemos mucho, ¿sí? O sea, vemos la industria del cine, por ejemplo, ¿sí? Todo el cine que consumimos, en la mayoría del cine que consumimos, es industria, pero no es un porcentaje así de todo el cine que se produce, ¿sí? Y no necesariamente es el mejor cine que se produce, ¿sí? ¿Qué pasa con toda esa otra producción, ¿no? Entonces yo tengo mis dudas. Hay algo de lo industrial, entenderlo como un modelo de producción, como un modelo de generar un valor hacia un mercado. Yo lo encuentro que a mí no me cuadra mucho. A mí personalmente no me cuadra tanto. Y pensando solo si fuese un mercado, ¿cómo hacemos para que este mercado sea sostenible? Y ahí viene el concepto del mercado, porque el mercado también habla de alguien que necesita comprar algo, ¿sí? Pero a veces no es necesario solamente comprar. O sea, hay modelos o rubros, o a mí me gusta más llamarlo quizás, no sé si la palabra es una disciplina, más que una industria, que requiere voluntad, que requiere fuerzas, que requiere energías de tiempo, de recursos, de dinero, de ideas, y que están coalicionadas en torno a un sentido, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que me hace más sentido. Ahora, para producir eso necesitamos ciertas estructuras productivas, imprentas, impresoras, necesitamos que alguien desarrolle tecnología, necesitamos que alguien no sé, pues todas las tecnologías de impresión digital nos ha permitido que estemos acá haciendo esto, si no, no podríamos estar acá haciéndolo, o estaríamos haciendo con la calidad que lo estamos haciendo, ¿no? Si no, seguiríamos haciendo fotocopias. Entonces, sí es necesario para que nuestra disciplina surja, que haya todo un avance tecnológico de industria para que estén al servicio de
de nuestra disciplina. Sin embargo, yo no sé si hay un espacio para que nosotros seamos industria. De hecho, yo personalmente creo que igual hay una industria del fotolibro, pero que posiblemente no están acá. ¿Sí? Por ejemplo, toda la fotografía de turismo. Todos los libros de turismo que hay, y esos son los libros que más se venden. Todos los libros de agendas fotográficas de autoayuda, debe haber cientos y miles. ¿Sí? Claro, es que ahí entramos en otra discusión de qué es un fotolibro. Tal cual, yo creo que va por ahí un poquito. Miren, yo no le tendría miedo a los conceptos de industria. Yo creo que hay algo en el fondo que es más fuerte, que está cambiando, ¿no? Nuestra sociedad está cambiando, ¿no? Nosotros lo vivimos hace poco con el estallido, que fue como un cambio valórico y que efectivamente cuestionó todos los modelos. Veníamos de un sistema súper individualista, capitalista, extremo, y eso está cambiando. Entonces también la industria, el sistema tiene que cambiar, tiene que ser ecológica. Me parece más fuerte la palabra mercado, ¿no? O sea, cuando también se acabó la dictadura, había toda una lucha entre el mercado y la democracia, pero lo asimilamos, ¿no? Lo tenemos como súper incorporado. El tema es qué valores subalternos están ahí y cómo se relaciona la gente en esos entornos. Tienen que ser industrias, como digo, ecológicas, con respeto a la naturaleza, con un sistema laboral apropiado, que sean dignos, que sean paritarios. Entonces, no le tendría miedo a esa palabra. Sí que tiene que ser de otra manera, ¿no? Que tiene que estructurarse de otra manera, de otra forma. Y en ese sentido está claro de que toda la industria cultural, toda la actividad cultural, que también puede ser, hay ciertos como paradigmas, ¿no? Yo no soy un experto en eso, en la industria creativa, para nada, pero sí creo de que tienen que tener una representación y un apoyo frente al Estado, porque está claro de que tiene que haber una subvención para poder abordarlo materialmente. Como tuviste aquí los números, ¿no? Las rentabilidades de 1 millón de pesos, no podéis vivir de eso, ¿no? O sea, tenéis que pensar de otra manera, ¿no? Tal vez lo apropiado sea hablar de una comunidad de relación económica en función de alguna obra. El fotolibro también es una mediación de una obra, que también con todo lo audiovisual, con lo digital, también tiene otras características, ¿no? El fotolibro también puede verse como una obra en sí misma, ¿no? que puede llevar a derivar al coleccionismo. Para nosotros es una editorial súper nueva, o sea, tenemos 2 libros, recién estamos sacando el 2.º libro. Sin embargo, hemos tenido como un impacto que a nosotros nos sorprendió. O sea, el primer libro de Plebiscito ahora está en el Museo de Arte Contemporáneo, se está exponiendo ahí. Entonces significa que tienes que generar instancias de valorización de la obra para poder comercializarlo, para poder distribuirlo, para poder hacerlo sustentable, ¿no? Nosotros también tenemos distintos tipos de formatos, para algunos con fotografías seriadas, firmadas, para poder precisamente hacerlo más rentable, si no esto es muy difícil. La comercialización de obra también, que no es directamente el fotolibro, pero sí tiene que ver con cómo tú utilizas el libro para posicionar un determinado autor o autora, y poder que su obra, en definitiva, hacerla circular en otros lados y que tome valor, ¿no? Y ayudar al artista y también la editorial ser un soporte de ello. Y eso debe ser también un soporte mucho mayor. El cine, hacer cine es carísimo, son equipos de 30, 40, 50 personas. Y claro, existen fondos apropiados. Entonces, para eso, nosotros que tenemos el Fondart, que cada vez se está como atomizando, el Ministerio está pensando en otras maneras de organizarse, más cooperativas, que me parece bien también, pero el hecho es que hay una necesidad de subvención para este tipo de cosas, sobre todo cuando pensamos en el plano internacional. Aquí es súper caro imprimir, son también a nivel comparativo súper caros los sueldos, ¿no? Para los diseñadores, muy pocos pagan derechos de autor o espacios que paguen derechos de exhibición. Entonces, yo no tendría miedo a enfrentar esos conceptos, pero sí usarlos con una dirección que sean como en el ámbito de la justicia social, por decirlo así. ¿Y Catalina? ¿Tienes alguna...?
No, solo agregar que como en el término de sostenibilidad, yo creo que al menos en nuestro caso sí es sostenible, como los mismos números lo muestran, en el sentido de que nosotros lo que vendemos lo volvemos a reinvertir en imprimir. Nosotros no tenemos posibilidad de acceder a pagarnos de este trabajo, no hay un porcentaje que vaya a nosotros o a nuestro trabajo, y lamentablemente otra cosa que se da es que es muy difícil pagarle a los autores o autoras que son publicados. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es hacer un trato de entregas de ejemplares y que la persona, la fotógrafa, pueda también quizás sacar como un rédito económico de lo que hizo a través de esto, porque la única forma de nosotros de sostenernos es a través de la misma materialidad, por decirlo de alguna forma. Nosotros que no accedemos a fondar o cosas así, vimos como en el fanzine una posibilidad de poder seguir publicando y distribuyendo, porque el valor de hacer un fotolibro en Chile es carísimo, es muy, muy caro. Nosotros recién sacamos nuestro primer fotolibro después de tener un catálogo de fanzines muy largo, y ha sido el trabajo más caro que hemos tenido que hacer, porque la impresión es cara y muchas cosas se han dado por favores. Si eso se puede entender como industria, agradezco también que nosotros tenemos la oportunidad de quizás comunicarnos con otras editoriales, y una editorial tiene cierta máquina y vamos y hacemos trueque, como que al menos nosotros mantenemos como ese espíritu de poder hacer una industria desde lo bajo, no desde pensando desde lo alto. Y quizás lo otro, para que sea más sostenible en 10, 20 años más, un punto importante que tú decías ya al principio es que acá no hay una cultura de lectura de fotolibros, de lectura visual. No es como los libros de literatura que alguien se puede acercar porque me gustó la tapa, me interesó el nombre. En los fotolibros es distinto, como que o la gente que compra es muy nichada y se acerca a la persona porque la autora o el autor le es familiar, y terminan siendo más coleccionistas que lectores de fotolibros. Entonces yo creo que ahí va el tema, como que falta un público que sea lector de fotolibros, y para eso el apoyo del Estado tiene que estar como en los colegios, como de poder, o sea, no sé, yo digo, las generaciones de ahora que tienen el dispositivo a la mano, la fotografía es algo muy inherente a ellos, pero no se producen productores de imágenes y consumidores de imágenes. Entonces, está un poco banalizada la imagen. Claro, entonces ahí yo creo que obviamente el trabajo, como todos lo sabemos, tiene que partir desde las generaciones más pequeñas, que probablemente después van a poder ser consumidores o productores de imagen. Eso. Oye, y ya han mencionado algunas problemáticas, pero me gustaría que habláramos específicamente de eso. ¿Qué problemáticas asociadas al mercado o a al mercado impiden la generación de una industria nacional del fotolibro? Industria o mercado, como quieras, para que no te sientas mal. No, yo no tengo problemas con la industria, solamente creo que cuando yo trabajo en industria, de hecho, esa es mi pega, digamos, sino que me suena un poquito cuando trabajo con empresas industriales, normalmente buscamos la construcción de un cierto tipo de valor, ¿sí?, que normalmente es tangible. Entonces acá es mucho más difícil definirlo así, ¿sí? Me encantaría a mí me gusta llamarlo más un sistema integrado, porque es mucho más complejo. Un ecosistema. Sí, es un ecosistema, pero sí tiene que haber un análisis más objetivo también de eso. Tenemos que aprender a medir también cómo funciona lo que hacemos, qué impactos genera, porque solamente cuando sepamos el impacto que está generando lo que estamos haciendo, vamos a poder definirlo como tal, ¿sí? Yo creo que eso es importante. Y lo otro que a mí me pasa es que tiene que ver, estamos hablando de arte, no estamos hablando de libros, ¿sí? Estamos hablando de arte. El libro es el objeto que contiene eso, ¿sí? Entonces, desde ese lugar también los problemas que tiene, o la problemática de la industria del fotolibro es exactamente la misma problemática que tiene la industria del arte, ¿sí? O sea, hay cosas que son más fáciles de entender para la gente, hay otras que no. Y no estoy hablando del valor artístico que tiene, ¿no? Yo siempre hago como que la reflexión de que cuando hacemos lo que hacemos, nosotros lo definimos como 3 valores, y ahí tiene la relación con el mercado, digamos, que tiene que ver con el impacto,
con el impacto que genera, ¿no? Para mí hay tres niveles, que es un valor funcional, ¿sí? ¿Para qué sirve? Un valor estético y un valor simbólico, ¿sí? A veces hay objetos, libros, arte que uno tiene más que otro. A veces hacemos libros que son súper funcionales. Por ejemplo, un libro más documental que es necesario porque sirve para documentar algo, y otros libros que son tremendamente íntimos que, entre comillas, no se siente tanto la utilidad hasta después. ¿Sí? Entonces, en esa conexión con el mercado yo creo que también es importante, porque llamemos mercado o entendamos como mercado audiencias, ¿sí? O sea, o públicos, más que mercados, ¿sí? Porque a veces yo disfruto tanto cuando alguien ve un libro, igual que cuando lo compra, ¿sí? O sea, a veces no puede comprar el libro, pero lo ve y lo disfruta, y eso también es un impacto. ¿Sí? Entonces, no solo es la venta del libro. Y yo creo que sí, necesitamos igual, necesitamos público. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, no sé, pues una obra de arte tenemos un público que por último la compra porque le queda bien en su living, ¿me entiendes? Pero un fotolibro no te queda bien en ningún lado. O sea, no es algo que tú lo pones ahí o lo cuelgas en una muralla solamente, ¿sí? Hay algunos que sí, pero otros no. O sea, entonces, ¿cuál es la forma como el fotolibro se relaciona con los públicos? Yo creo que eso es algo que tenemos que mirar. Este tipo de ferias son las que nos permiten ver qué están haciendo otros, pero también a otros ver lo que estamos haciendo. A mí me encantaría, al final de esta feria, por ejemplo, entender si los que vinimos a esta feria son los mismos que compramos libros, digamos. ¿Sí? O realmente viene alguien que no está en esto mismo, ¿sí me entiende? Sí. Yo creo que eso es interesante de entender, ¿no? Yo me quería referir brevemente. Sí, no, dale nomás. Cuando Catalina habla del consumo y la producción de imágenes, me recordaba de una obra de Eric Kessel, que es un artista y diseñador, que el año 2016 más o menos hizo una obra donde imprimió todas las fotografías que se hacían en redes sociales en 24 horas. No me acuerdo qué plataforma, no era previo a Instagram, pero eran cerros, ¿no? Y los puso en museos o en iglesias, en intervenciones, pero eran cerros de imágenes. Entonces yo me imagino ahora cuántas es la cantidad de imágenes que circulan en Instagram o en redes, o en otro tipo de redes, son millones. Entonces todos estamos produciendo y consumiendo imágenes, ¿no? a la vez, prosumidor le llaman, ¿no? Pero sin saber o sin tener conciencia de cómo fue todo ese proceso, ¿no? de cómo se genera la imagen, de cómo hacemos dudar de la imagen. Y claro, el libro viene a la materialización de ello, ¿no? Después de hacer todo un ejercicio narrativo, lo que sea, ¿no? O la temática, viene a materializarse. Y claro, al materializarse también son las oportunidades de poder rentabilizar, por decirlo en términos económicos, la obra de los autores, ¿no? Porque si no, claro, te queda la obra y el libro es un poco el acceso. Entonces, para mí, en función a tu pregunta, es por una parte el acceso, o sea, que existe, que la gente pueda acceder a ello, ¿no? Al libro, y por otra parte la educación. Y claro, en colegios, que es como la base, ¿no? Tener bibliotecas donde estén estos libros. Antes de pasar a las preguntas, yo quería hacer una pequeña reflexión en torno al público, pensando en lo que decía Erwin, de quiénes son las personas que vienen a esta feria y que finalmente terminamos siendo los mismos que consumimos o fotografía o artes visuales en general. Sería interesante también más adelante, quizá en un par de años más, plantearnos estar en otros espacios que no son específicamente de la fotografía de las artes visuales. Por ejemplo, sería súper interesante hacer una feria del fotolibro en el Museo Nacional el Museo Nacional de Historia Natural, que es uno de los museos más visitados en Chile y que es un museo hermoso, y que lleva mucho público infantil. Sería interesante ocupar esos otros espacios en donde está este público al que no estamos llegando y al que quisiéramos llegar para que más adelante quieran comprarnos fotolibros o ver nuestros fotolibros, etc. Me gustaría pasar a las preguntas. ¿Hay alguien del público que tenga alguna pregunta? ¿O algún comentario?
mientras más lejano lo vean los niños, menos interés tienen. Y más aún cuando se les muestra de una forma didáctica, a los niños les encanta mucho. Yo igual he llevado materiales de lo que he hecho y los niños lo tocan, lo miran, y es como, ¡ay, tía, esta imagen! Y de verdad que creo que tenemos que empezar a plantar como esas semillitas desde que son muy chiquitos, para que ellos se puedan acercar más al arte, más a la cultura, más aún acá en Chile, que no hay casi nada de eso. O sea, hay, pero como que no es mucho tema la cultura. La fotografía, las pinturas. Ay, no, así nomás sí hablo. Para que quede grabado. Entonces, ay, que se escucha fuerte. Entonces creo que desde ahí en adelante se puede hacer un trabajo súper bacán en cuanto a los niños, en acercarlos a eso, a las niñas y a los niños. Y creo que sí, el Museo de Historia Natural es un buen elemento como para empezar a generar estas cosas. Creo que son instancias muy bacanes y, pucha, yo me comprometo con la causa igual de que esto sí se va a lograr, de que la fotografía va a surgir y de que todos los que estamos acá presentes vamos a seguir poniéndole bueno a esto, porque en verdad creo que por mucho de que, no sé, yo, mi fotolibro y mis cosas hayan llegado a un público específico y que no haya tenido mucha difusión, el haberlo hecho, para mí, generó caleta de cosas muy bacanes. Y creo que es una experiencia bacán, tanto como para los que estamos acá como para los niños. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? ¿Comentarios? Reflexiones. Hola, la verdad es que con respecto a la difusión que hablamos, me pasa que sí, encuentro bacán como que queramos acercar a los niños porque de esa forma, cuando, por ejemplo, a mí nunca pensé que se podían hacer este tipo de cosas, me pasa que conocí muy adulta lo que era un fotolibro, conocí muy adulta lo que era producir fotografía. Para mí era imposible, se veía casi como de película. Y igual ha sido bacán pensar como en que uno puede hacer esto y que también puede tener como, por ejemplo, maneras de acercarlo como, no sé, internet. Yo tengo un canal de YouTube de fotografía, no vengo a promocionarlo, solo quería hacer la introducción para que se entienda. Y nunca pensé que iba a tener como visitas, nunca pensé que a la gente le iba a interesar. Y finalmente interesó. Después me hice un TikTok, que yo lo usaba solo para ver perritos. Y finalmente no es solo para eso, sino que es para que la gente joven, bueno, yo digo joven, pero en verdad también lo soy, pero cabros de, no sé, 15, 16 años están tomando por primera vez una cámara y no saben cómo hacerlo. Yo hago fotografía analógica en general, entonces lo veo desde ahí y la verdad es que hay un paso para después uno decir, como decías sobre los libros, como decir, ok, ahora quiero hacer algo con mis fotos, como que mis fotos no pueden solamente estar en Instagram, que los vean un segundo y ya. Entonces creo que es súper importante también abrirnos a nuevas tecnologías, abrirnos a nuevas redes sociales, por ejemplo. Creo que eso haría que, no sé, la fotografía que sí se está expandiendo, o sea, yo lo veo al menos así, que pueda ser rentable, que la gente pueda acercarse más a estos lugares, que yo creo que, claro, como ustedes dicen, viene gente que solo habla de fotografía o le gusta la fotografía, pero creo que si lo hacemos más democrático, sería posible que gente que, público general, se acercara a esto y quizás después también hicieran su propio fotolibro. Gracias. ¿Se escucha? Ya, genial. Primero, agradecer la presentación, me pareció súper interesante. Me llama mucho la atención cuando se habla de consumidores de imagen y productores de imágenes. Yo creo que hoy en día todos lo somos, en cierta medida, mayormente en las redes sociales. Pero yo creo que respecto al fotolibro, a todo lo que le rodea, me parece muy relevante rescatar los espacios de contemplación de imágenes. Y en ese sentido yo creo que es muy importante generar esas instancias
de contemplar, de leer, de generar un lenguaje. Y creo yo que mayormente en las redes sociales no se da mucho eso, debido al consumo excesivo que se da de la imagen. Creo yo que el fotolibro, tanto como el fanzine o la publicación en sí, es un objeto que posibilita el momento de contemplar la imagen, de poder sacarle un rollo, de llevar la imagen a algo más allá de la misma imagen. Entonces creo yo que me interesa mucho todo lo que es el tema de los consumidores respecto a la misma feria, de quiénes son los que compran fotos, quiénes son los que compran fotolibros, quiénes son los que compran y hacen circular publicaciones. Yo creo que es muy importante rescatar y abrir esos espacios. Creo yo que hay ciertas redes sociales que posibilitan el contemplar, tanto como otras no. Entonces yo creo que es muy importante apuntar a esos espacios en donde la imagen sí tiene una relevancia más allá de un consumo y para luego ser desechada. Creo que eso principalmente. Gracias. Hola. Me presento. Hola, me llamo Benjamín. Yo ahí veo Arcos y yo soy de Arcos. Creo que tiene una de las mayores colecciones de fotolibros que he visto, hasta así en varios países que he viajado y he visto fotolibros. Yo creo que es un lugar donde tiene mucha selección buena de fotolibros, ya sean artistas gringos y nacionales. Y creo que, bueno, como está aquí Arcos, no sé quién está aquí Arcos, pero, o sea, como las personas, pero podría ser como una buena idea de que hagan la biblioteca un poco quizás más pública, más abierta. Yo con el Dylan, mi amigo, él no es de Arcos y yo le mostré la biblioteca y quedó loco y desde ahí que no hemos parado de ir a revisar fotolibros, a tomar esquemas, a tomar notas sobre todo, porque son libros súper escasos y súper difíciles de encontrar y súper grandes y bueno, no sé, es como si tienen la oportunidad de ir, si tienen algún amigo de Arcos, vayan, porque de verdad que van a encontrar muy buenos libros, muy buenos fotolibros, sí, es verdad, es como una muy buena posibilidad para que vean, para que descubran distintos tipos de selecciones muy buenas. Eso. Muchas gracias, buen dato, no Sí. lo sabíamos. Vamos a organizar un paseo, una gira de estudio. Bueno, quiero agradecerles a todos por participar, por venir acá y escucharnos. Espero que sigan disfrutando de la feria y cada uno de nosotros tiene un stand, así que también puede ir a visitarnos. Está Trazar Ediciones, Haiken Ediciones, Fluke Ediciones y Metalibro. Muchas gracias.